¿Por qué será que las desgracias siempre le pasan a los más pobres? Sé que es malo estigmatizar, pero así fue mi vida. Nací y crecí en Ecatepec, por la zona de la presa. La verdad es que no recuerdo haber tenido una infancia feliz. Crecí anhelando tener todo lo que los otros niños tenían. Nosotros si comíamos una vez al día ya era ganancia. De hecho, no salí de Ecatepec hasta que tuve 15 años. Eso era todo mi mundo. Bueno, fuimos 3 hermanos. Mi mamá falleció cuando yo era muy chico. Si tengo recuerdos de ella eran por las pocas fotos que había en casa. Mi papá era alcohólico y no podíamos importarle menos. Ya les puse un techo sobre sus cabezas. ¿Qué más quieren? Era lo que siempre contestaba cuando le decíamos que teníamos hambre o necesitábamos algo. Alonso era el mayor, luego le seguía Mario y después yo. Alonso era prácticamente el que se hacía cargo de nosotros. Siempre nos decía que un día nos iba a sacar de Ecatepec y viviríamos mejor. Realmente le creíamos. Si alguien podía hacerlo era él. Cuando Alonso tenía 18, Mario 16 y yo 15, al parecer la vida no se había cansado de vernos sufrir. Para esas fechas, mi papá ya se aparecía muy poco por la casa. Prácticamente ya era un indigente que se iba a la ciudad a pedir dinero para tomar y cuando ya estaba ahogado, se quedaba por alguna esquina tirado. Mario había enfermado de anemia y Alonso hacía todo lo posible por llevarlo al hospital a que lo trataran. Yo le ayudaba a una señora en una tienda que estaba cerca de la casa, pero realmente no nos alcanzaba para nada con la enfermedad de Mario. Nosotros vivíamos en la mera orilla de un cerro. Para los que conocen, saben que Ecatepec son puras subidas y bajadas, y nosotros vivíamos en lo más alto y donde ya seguía el monte del cerro. Había noches que Alonso se salía y subía al cerro a fumar por la desesperación, creo. Un día Mario enfermó mucho. Realmente creíamos que ya no lo iba a lograr. Alonso se salió esa noche, subió a fumar y yo me desperté. Lo vi salir y me dio curiosidad seguirlo. Esperé a que saliera y empezara a subir. Traté de seguirlo en la oscuridad. Solo veía cómo seguía subiendo y se alejaba. Por un momento lo perdí, y después lo vi más a lo lejos. Cuando lo alcancé a ver otra vez, ya estaba en la cima del cerro y estaba hablando solo. Se me hizo algo raro, pero al acercarme más, alcancé a escuchar que estaba llorando. Me dio mucha tristeza. Él tenía toda la carga en sus hombros. Estaba llorando y parecía que estaba rezando. Estaba pidiendo por nuestro hermano. Casi no distinguía lo que decía, solo pude entender cuando dijo, «Por favor, cúralo y te entregaré todo de mí». De verdad me daba mucha tristeza. Él ya había cambiado totalmente. Antes siempre estaba feliz, siempre era positivo. Ahora siempre parecía triste, cansado o quizás ya se había cansado de fingir que todo estaba bien con la situación en la que vivíamos. Me regresé a casa a dormir y no me di cuenta cuando él regresó. Al otro día a mí me tocaba descansar en la tienda, pero me acompañó a comprar unas cosas para comer. Ese día estaba la dueña y su mamá afuera. Ya de salida de la tienda, nos preguntaron por la salud de mi hermano. Yo les conté sobre cómo iba, pero Alonso, como les digo, ya se había vuelto muy serio, muy apático. La mamá de la señora de la tienda, ya para irnos, nos dijo que le pidiéramos mucho a Dios por la salud de nuestro hermano. Alonso se enojó y en voz baja dijo, «Yo me cansé de pedirle a Dios». Él empezó a caminar y las dejó serias. Yo solo me disculpé y me fui detrás de él. Cuando lo alcancé le pregunté por qué había dicho eso. Tenía ganas de decirle que lo había seguido la otra noche y justo lo escuché pidiendo por nuestro hermano, pero no quería molestarlo. Él solo me contestó que se había cansado de que Dios nos ignorara. Pasaron los días y Alonso cada vez estaba más raro, más serio, más enojado, hasta que llegó el terrible día. Alonso trabajaba en la ciudad. Siempre salía de la casa a las 5 de la mañana y regresaba muy tarde. Yo me despertaba a las 7 para ir a la tienda que abría a las 8. Ese día me levanté y vi a Alonso sentado en su cama con la mirada fija. Le pregunté si se sentía mal o había descansado del trabajo. Él no dijo nada, ni siquiera me volteó a ver. Supuse que ya estaba muy cansado o estresado. Me fui a bañar y preparé algo de desayunar. Me alisté y pasé a verlo otra vez.
Él estaba justo en la misma posición como lo vi hace un momento atrás. No se había movido para nada. Se me hizo muy extraño. Solo le dije que les había dejado algo para comer y nos veíamos más tarde. Todo el día estuve pensando en eso. Regresé a las 5 de la tarde. Primero fui a ver a Mario para darle sus medicamentos y ver cómo estaba. Mario casi no podía hablar ya. Casi siempre te contestaba con gestos, pero mientras le daba sus medicinas me dijo: Alonso me da miedo. Me le quedé viendo y solo le atiné a decir: no digas eso, Mario. Él solo está cansado. Le di sus medicamentos y me fui a ver a Alonso. Él estaba sentado en el mismo lugar desde la mañana. No se había movido para nada. Seguía viendo al mismo punto en la pared. Empecé a preocuparme. Le pregunté qué le pasaba y él no decía nada. Tenía los ojos súper rojos. Lo único que pude imaginar es que ni siquiera había parpadeado tampoco. Me acerqué a él y traté de moverlo, de hacer que volteara a verme, pero no lo hacía. No sabía qué hacer. Él nunca había hecho eso. De repente él volteó lentamente, pero había algo en su mirada. No era la de siempre. Si tuviera que explicarla, diría que su mirada estaba vacía. ¿Qué tienes?, le preguntaba. Y una voz que no reconocí contestó: Alonso se va a ir con nosotros. Él empezó a llorar y de repente su mirada volvió. Abrió la boca y le empezó a salir sangre. Se había estado mordiendo la lengua todo el día. Me pidió llorando que lo ayudara, y yo me aterré, pero no podía permitirme bloquearme y no reaccionar. Corrí a limpiarlo con una toalla y le preguntaba que cómo podía ayudarlo, que qué le había pasado. Él empezó a decirme que se cansó de pedirle a Dios por nosotros y la salud de nuestro hermano, que empezó a subir el cerro y a pedirle a cualquier cosa que le respondiera, y que una noche lo hicieron. Que aparecieron varias sombras a lo lejos de él, preguntando qué estaba dispuesto a dar, y él solo contestó que todo. Pero no había funcionado. Todo seguía mal. Mario seguía mal. Nosotros cada vez con más deudas y ya no sabía qué hacer. Me dijo que se iba a poner peor, que algo estaba pasando dentro de él y había estado tratando de contenerlo, pero ya no tenía fuerzas. Me pidió que lo amarrara en una silla y que fuera a buscar ayuda. Así lo hice. Lo amarré a una silla vieja de metal en su cuarto y entre lágrimas los dos, solo le dije que volvería rápido. Salí a la calle y empecé a correr, pero no sabía hacia dónde. Seguía corriendo sin sentido hasta que recordé: la mamá de la señora de la tienda era la persona más religiosa que yo conocía. Corrí a su casa y empecé a tocar desesperado. Creo que ya eran como las 8 de la noche y estaba cerrado. Salió mi jefa preocupada pensando que Mario ya no lo había logrado, pero no. Le conté todo lo que me había dicho Alonso. La mamá de la señora venía saliendo y escuchó todo. Nos dijo que nos fuéramos por el padre de la iglesia y ella se iría a la casa mientras, que allá nos veríamos. La señora le dijo que sí estaba segura porque iría sola. Entonces salió su esposo, que también ya había escuchado todo, y dijo que él la acompañaría por si acaso. Nosotros dos nos fuimos a la iglesia, que por cierto, yo jamás había entrado. Obviamente estaba cerrada, así que llegamos directo a la casa del padre. Tocamos hasta cansarnos hasta que al final salió. También le explicamos lo que pasó, y me dolió ver que dudaba un poco. Nos dijo que por desgracia, él no podía hacer nada porque esas cosas llevaban un proceso, que no podía simplemente ir a tratar de hacer eso. Y decía tratar porque había personas especializadas en la iglesia para hacer eso. Por un momento pensé que no nos ayudaría, pero mi jefa le dijo: por favor, padre, son los hijos de Luisa. Al parecer eso lo sorprendió. Me miró de arriba abajo y nos pidió que esperáramos un momento. Al día de hoy no sé por qué reaccionó así cuando escuchó el nombre de nuestra madre. Será algo que aún me seguiré preguntando. Nos fuimos en camino a la casa, pero él nos pidió que por favor nunca dijéramos nada sobre que él había participado en eso. Cuando llegamos a la casa algo estaba mal. Había un olor horrible, como a perro muerto. Entramos y la mamá de mi jefa y su esposo estaban rezando afuera. La puerta del cuarto de Alonso estaba cerrada y se escuchaba un golpe repitiéndose seguido. Pregunté qué pasaba y nos dijeron que Alonso empezó a hablar con una voz que no era de él. Les dijo que no tenía caso que intentaran algo. Él ya había entregado su alma. Corrí a abrir la puerta y vi a Alonso aún amarrado a la silla
golpeando su cabeza con la pared. Volteó a verme y su cara estaba llena de sangre. Me aterré y corrí a abrazarlo y limpiarlo. Él solo me miraba con una sonrisa perturbadora. De pronto volteó a ver tan rápido la puerta que su cuello pudo haberse quebrado. El padre venía entrando diciendo cosas que no entendía. Ahora sé que era latín. Él estaba diciendo cosas mientras Alonso lo miraba fijamente con mucha rabia en sus ojos. De pronto empezó a vomitar sangre y entre su vómito salieron moscas. De alguna manera él tenía moscas vivas dentro de él. También mi jefa, su mamá y su esposo seguían rezando con el padre mientras yo solo lo veía aterrado. En un momento el olor a perro muerto se hizo más fuerte. Alonso dejó de quejarse para que de su boca salieran chillidos de puerco que nos asustaron a todos. La silla de metal donde estaba amarrado empezó a rechinar y doblarse. Él reventó la cuerda con la que estaba amarrado y corrió directo hacia mí. Pensé que me iba a atacar, pero su mirada había vuelto. Él estaba llorando. Me tomó de la cabeza apretándome muy fuerte. También empecé a llorar del miedo y él solo dijo: «Por favor, perdónenme». Todos corrieron a quitármelo de encima, pero él saltó por la ventana y corrió hacia el cerro. Todos corrimos detrás de él hasta que vimos cómo corrió directamente al tronco de un árbol que estaba salido. Solo escuchamos un sonido extraño crujir y vi cómo la punta de ese tronco salió por su espalda. Nadie pudo hacer nada por mi hermano, ni siquiera el padre. Él se cansó de pedir y rogarle a Dios. Incluso, aún nosotros teniendo toda la voluntad, no podíamos salir de nuestra miseria. Él se decepcionó tanto que le tuvo que pedir cosas a algún demonio que lo engañó. Cuando lo encontramos, toda su sangre estaba muy oscura. No sé si eso era normal con la sangre expuesta a la intemperie, pero se me hizo extraño. Esa noche no pude llorar. No pasaba nada por mi mente. Estaba totalmente en blanco. Los demás se encargaron de todo. El acta de defunción decía que mi hermano había consumido algo y provocó su propia muerte. Solo los que estuvimos ahí sabemos que no fue así. Al padre no sé si le ganó la culpa, pero abandonó la iglesia. La señora de la tienda empezó a hacerse cargo de nosotros, pero lo más sorprendente, a los 2 días de la muerte de Alonso, Mario se pudo poner de pie. Él me cuenta que entre sueños se había dado cuenta de lo que había pasado, que Alonso había entregado su vida por la de nosotros. No sé si fue nuestra fuerza de voluntad o si Alonso también cambió su vida porque nosotros saliéramos de Ecatepec. Una serie de circunstancias se nos fueron poniendo enfrente de la manera más fácil posible y logramos salir de ese lugar. No digo que sea un lugar horrible, pero a nosotros solo nos traía tristeza el hecho de estar ahí. Mario recuperó su salud, terminó la universidad y se fue a trabajar al extranjero. Yo traté de estudiar, pero los pensamientos no me dejaban. Terminé por poner un negocio al que extrañamente le fue muy bien, y ahora vivo de eso. Sigo pensando que Alonso entregó su vida por nosotros. Qué desgracia que la cosa con la que haya hablado Alonso le haya cumplido algo a cambio de su vida tan rápido. Y Dios ni siquiera le dio una señal de que lo estaba escuchando. Pudimos salir, pudimos ser felices, pero jamás olvidaré esa noche en Ecatepec. Gracias por todo, Alonso. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora díganme ustedes. Yo, después del exorcismo en Anapra, pensé que no volvería a sorprenderme otra historia de exorcismos. Déjenme en los comentarios si han tenido o escuchado alguna historia similar. Los espero. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.